Colossenses capítulo 4, versículos 1 hasta el 6. Dice así: Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando en ella con acciones de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra la puerta de la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste cómo debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Aleluya. Vamos a orar. Querido Dios, gracias por tu palabra poderosa. Te pedimos que nos hable a nuestro corazón, Señor. Nos ayude, nos enseñe, nos corrija, como hemos leído el texto de hoy. Que vivamos, Señor, bajo tu disciplina, tu corrección, para acercarnos a tu santidad. Oh Dios, da a cada uno que está en este lugar tu Espíritu Santo, tu palabra, Señor, tu aliento, Señor, para que sean fortalecidos, edificados en ti. Que tú, Señor, y solo tú, tienes el poder, Padre querido, para levantar al caído, fortalecer al débil. Oh Dios, úsame como instrumento en tus manos, como un vaso de barro, Señor, que aún débil, aún pequeño, tú usas, Señor, como tú quieres, y habla en nuestros corazones a través de tu poderosa palabra, Señor. Que tú crezcas y yo mingüe, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su asiento, iglesia. La nueva vida del creyente involucra un par de cosas que el Señor Jesús nos ha enseñado. Involucra despojarse del viejo hombre, pero no quedar desnudo, sino que vestirse del nuevo. Y esta metáfora representa alejarse del pecado, quitarse de su vida las prácticas viejas, antiguas, que como una ropa sucia tiene que ser echada, y vestirse de la santificación, vestirse de Cristo, de lo nuevo, del nuevo hombre, que va renovando su mente hasta conformarse a la perfección de Cristo. Como dice la palabra, como el sol y el día que va naciendo y va despertando, de a poquito va saliendo los rayos de sol y va quitando la oscuridad hasta que se quede día perfecto. Así es la vida nueva del creyente. Obviamente que estamos hablando en este contexto de Colosenses, cuando toda la obra de Cristo en la cruz fue presentada a nosotros, cuando Dios cambia nuestra condición de muertos espirituales a la vida nueva en Cristo Jesús. Y estas prácticas antiguas de una vida muerta pasa a ser las prácticas nuevas de una vida nueva en Cristo Jesús. Es decir, a partir del nuevo nacimiento, el creyente tiene una nueva manera de vivir. Y esta nueva manera involucra todos los medios de nuestras relaciones. Y hemos estudiado la semana pasada las relaciones familiares. ¿En qué afecta ser creyente? ¿En qué cambia? ¿No es cierto? Y hemos aprendido que muchas veces muchos creyentes vienen a la iglesia, se convierten, dicen haber nacido de nuevo, actúan acá en la iglesia de forma linda, algunas cosas antiguas han cambiado, pero su relación familiar está un desastre todavía.
Su relación con los de afuera, es decir, social. Lo que uno ve, lo que uno mira, cómo charla en las redes sociales, cómo habla en su trabajo, cómo relaciona en su universidad, su colegio. Todo lo que es relación social es un desastre. Entonces la palabra de Dios nos está diciendo de forma puntual estas dos cosas que a veces quedan olvidadas son de fundamental importancia. El creyente debe cambiar su relación adentro de su hogar, adentro de su casa. Algunos hermanos, yo he aconsejado y me han dicho, pero mis hijos no me respetan, pastor. Estamos con un desastre dentro de casa porque mi esposa tampoco es sumisa. Y yo digo, ¿cómo está haciendo usted allá dentro de tu casa? ¿Ha actuado como un hombre de Dios? ¿Ha tenido coraje de pedir perdón a un hijo? ¿Ha respetado a tu esposa y ha amado y ella ha sentido este amor? Si has sido un hombre de Dios, espera con paciencia que Dios va a convertir el corazón de ellos, tranquilo. Pero si no has sido, reflexione primero adentro de tu corazón, mire hacia la palabra y diga, yo necesito cumplir con estos deberes familiares y sociales, porque también nuestros hijos ven cómo nosotros nos relacionamos afuera. Respeto a los negocios, cómo tratamos a empleados, cómo tratamos a patrones, la familia está observando. Entonces, es un cambio completo la vida nueva del creyente. Es un cambio completo. Y no solo la familia, especialmente los de afuera están de ojos a nosotros. Ah, el creyente. Ah, dijiste que es cristiano. Ah, hijito de pastor. Y es un tema porque vienen las críticas, vienen las burlas y ponen en juego y en riesgo no solo tu vida en santidad con Dios, sino como también la vida de toda la iglesia. Entonces, cuando otro hermano que no tiene nada que ver con el pecado del otro, pasa por determinado lugar, dice, ah, tú también de aquella iglesia, de aquella hermanita que ya lo vi ahí haciendo una par de cosas. ¿Me explico? Entonces, primeramente, no sé si ya he dicho eso acá, cuando nacimos de nuevo, nuestro nombre cambia. ¿Se acuerda cuando Dios ha encontrado con Jacob? Jacob, allá en Génesis, en el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan eso? Que cuando él abraza al ángel, lo ataja, ¿no es cierto? No lo deja ir. Y el ángel dice, para que ya está amaneciendo el día, tengo que ir. Él dice, no te dejaré hasta que me bendigas. ¿Y qué clase de bendición le hace el ángel? Le golpea el muslo. Y él por el dolor tiene que soltarlo. Y se va el ángel. Y ahí pensamos que nada pasó ahí. Pero quiero decir que después que tenemos un encuentro con Dios, ¿cómo salió caminando Jacob? Hasta el caminado cambia, ¿no es cierto? Uso eso como una ilustración medio chistosa, pero ves que Dios nos cambia. No es que el ángel lo ha dejado sin nada, lo ha bendecido. Estamos usando una figura que tiene varios símbolos para el Nuevo Testamento también. Pero cuando Dios nos encuentra con nosotros, porque la verdad no somos nosotros que vamos al encuentro de Dios. Nosotros en la condición de muertos en delitos y pecados, jamás volveremos a buscarlo. Es Él que viene a nuestro encuentro. Así siempre fue desde el inicio, desde el Edén. No era el hombre que iba a encontrarse con Dios. Era Dios que descendía del cielo y encontraba con el hombre en el Edén. El hombre estaba siempre ahí. Y Dios venía a encuentro con él. Y así todavía es. No somos nosotros quienes encontramos la verdad. Una frase muy acertada fue dicha por el obispo de Milán a San Agustín en su conversión. San Agustín andaba agobiado y el obispo de la iglesia católica hasta entonces dijo, ¿qué andas buscando? Te veo afanado, agobiado. Dice, yo busco la verdad. San Agustín en ese entonces ya era el portavoz del emperador. Era un hombre muy sabio, muy culto, muy estudiado. Y el obispo de Milán dijo estas palabras a él que él jamás se olvidó, escribió en sus confesiones, sus 2 libros que cuentan toda su vida, todo su pecado. Dijo, no eres tú quien encuentras a la verdad, es la verdad que te encuentra a ti. Y la verdad es una persona y se llama Jesucristo. Entonces, cuando Cristo viene a nuestro encuentro
Y la verdad nos encuentra a nosotros, el cambio en nuestra vida es radical. Es radical. Entonces, cuando Dios nos encuentra, nuestro nombre cambia. Tú no te llamas más Estela. Te llamas hija de Cristo, discípula de Jesús. Tú no te llamas más José Luis. Te llamas hijo de Jesucristo. Creyente es tu primer nombre. Cristiano. Y lo primero que escandalizamos si nosotros caímos es el nombre de Cristo. No es el nuestro. Es el nombre de Cristo. En segundo lugar, escandalizamos a la comunidad que congregamos, al nombre de la iglesia. Y en tercer lugar viene nuestro nombre. Nuestro nombre está por último. Porque lo primero que la gente va a decir, dicen que son de Dios, que son de Jesús, que son evangelistas. Ya estamos ensuciando el nombre de Cristo. ¿Y en dónde se congrega? De aquella iglesia allá. Ya estamos ensuciando el nombre. Después vais a recordar quién sos vos. Este allá, fulanito que trabaja no sé dónde. Cuando nacimos de nuevo, todas las relaciones nuestras tienen que ser cambiadas, transformadas. Y por ende, en relaciones sociales, el apóstol habla de los amos. ¿Qué son los amos, pastor? Son los patrones, los que tienen empleados. Y mira que la iglesia siempre hubo personas de pose. Nunca fue siempre de hermanos pobrecitos que no tenían nada. No. Al contrario. ¿Se acuerda en el libro de Hechos, capítulo 6, cuando se convirtieron los que hacían magias y quemaron sus libros y eso valían grandes fortunas? ¿Se acuerda de ese texto? No era poca plata que tenía valor en aquellos libros. Y estamos hablando de valores monetarios. Obviamente no tenía ningún otro valor en un sentido de importancia, sino que el valor era en recursos financieros. Todos los convertidos venían de todas las clases sociales, es lo que quiero decir. No tenía solo pobrecitos, estos no tienen nada para hacer, son pobrecitos y viven ahí para repartir un pancito. No es así. La iglesia siempre hubo gente rica. ¿Se acuerda cuando Jesús murió? ¿Quién fue buscarlo en la tumba? ¿Quién compró el derecho de acceder a la tumba de Jesús, a la cruz y ponerlo en la tumba? Porque si no iba a quedar allá tirado en la cruz. José de Arimatea, dice la Biblia, que era un hombre riquísimo. Riquísimo. Y tenía no solo plata, sino que también tenía acceso a las autoridades políticas. De llegar a decir, dame el cuerpo de Jesús y voy a poner dignamente en una tumba. Entonces siempre hubo en medio de la iglesia gente de poses, gente de grandes recursos. No es pecado tener un poco más, es un don. Calvino escribe acerca de la pobreza, después lea las institutas, acerca de la pobreza y de la riqueza. Dios es quien elige quién va a ser próspero y quién no va. Quién va a tener un poco más y quién no va. Es Dios quien elige. El hijo de un multimillonario eligió nacer allá en esta familia. ¿Quién eligió? Dios. El que nació en Malasia, en África, en Brasil, en Argentina, es Dios quien elige. Eso no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros podemos aprender a administrar mejor los recursos, a trabajar mejor las finanzas, pero hay algunos que Dios eligió dar más. A menos que usted nunca haya leído la parábola de los talentos. A uno Dios dio, ¿cuánto? 10, diga 10. 10. A otro dio 5. Y a otro, según su capacidad. Entonces, ¿quién dio la capacidad a cada uno? Dios. Entonces, Dios dio a cada uno según su capacidad. Porque este tiene 10, no importa. Porque Dios quiso darle a él, a ese. Porque ese tiene más, porque trabaja más. No, a veces trabaja hasta menos. ¿No es cierto? O hay otros que trabajan mucho más que este. Sufre, pero no sabe administrar los recursos. Y todo se va. Entonces, en ese asunto, es Dios quien da, quien quiere lo que Él quiere. Lo que Él quiere.
Por eso hay algunos dichos, la gente dice, este nació con la suerte, este tiene suerte, no sé qué, y se enganchó con no sé, un trabajo que le dieron ahí, fue a full, y bueno, prosperó. Dios quien da. Dice la palabra de Dios que no debemos andar afanados con qué comeremos o con qué nos vestiremos, sino que Dios da a cada uno mientras a sus santos le da, mientras duermen. Mientras duermen. Qué cosa, ¿no? Entonces, en ese sentido, vemos acá en el texto diciendo, amos, está hablando con los hermanos más prósperos de la iglesia. Ustedes que tienen empleados, siervos, ustedes que compraron esclavos, porque en este entonces era tener pose suficiente para comprar esclavos y tener esclavos en su casa. Y el esclavo era común, es como un empleado el día de hoy, en el sentido de que uno trabaja para el otro. El esclavo, la esclavitud era común en ese entonces. Los que tenían posesiones compraban y los esclavos tenían ciertos trabajos, ciertos deberes dentro de la casa. Cualquier familia que tenía posesiones tenía esclavos. Cuando Jesús lava los pies de los discípulos, está diciendo, yo estoy haciendo el trabajo de un esclavo. Y todos los apóstoles quedaron espantados porque eso es lo que el esclavo tenía que hacer cuando llegaba una visita en la casa. Entonces Jesús, al llegar Pedro en su casa, empezó a lavar sus pies. Dice, tú no eres esclavo, Jesús, tú eres mi Señor. ¿No es cierto? Y Jesús sirve como un esclavo. Entonces, cuando la palabra de Dios dice siervos, está hablando esclavo. Es la misma palabra para la misma traducción. Entonces se traduce de forma siervos. Y amos está hablando de señores, de patrones, de aquel que es dueño. Pero se traduce amos para que podamos entender de qué se trata. Entonces dice, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos. Vuestros siervos, es una posesión de ellos. Sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Mira, es la misma comparación. Tú tienes un amo, un patrón, un jefe, un dueño tuyo en los cielos. Ojo, que la manera como tú vas a tratar tus empleados, tus siervos, es la manera como Dios te trata a ti. Porque sabes que también tenés un amo en los cielos. Tratalo con una cosa importante: justicia. Haced lo que es justo y recto con vuestros siervos. Justicia y rectitud. Yo aprendí una cosa muy temprano, porque yo con 19 años ya era empresario, tenía mi empresa contable. Y aprendí con mi mamá algo que me dijo de forma muy contundente, así que me volví empresario. Me dijo, hijo, al sueldo del empleado nunca lo retrase. Nunca, jamás lo retrase. Y al alquiler jamás lo retrase un día. Porque cualquier excusa es motivo de echarte si no sos un buen pagador. Y al trabajador que ha trabajado necesita el sueldo para comer, necesita su sueldo, jamás lo retrase. Esto antes de tener mis primeros empleados, mi mamá me enseñaba eso. Cuando vio que estaba creciendo mi negocio. Y yo eso siempre lo llevé muy en serio. Y la palabra de Dios siempre nos ha enseñado eso. Sé justo. No retenga el sueldo de jornalero si tú lo tienes hoy para darle. No diga, venga mañana. Trate con rectitud a tu siervo, a tu empleado. Pastor, yo no soy jefe. Acá tienen un par de jefes, pero yo no soy jefe, pastor. Yo soy empleado. Así que si mi patrón me trata mal, entonces yo tengo el derecho de también hacerle daño, ¿no? O tratarlo mal. Ojo, mira Primera de Pedro. Wow. Primera de Pedro. Mira que esta palabra es para los jefes, los patrones, los amos. Primera de Pedro capítulo 2. La palabra para los siervos ya la dimos el culto anterior. ¿Qué es lo que tengo que hacer como empleado? Ser sumiso a mi patrón como soy sumiso al Señor. Ahora miren, versículo 19, versículo 18
del capítulo 2 de Primera de Pedro, dice así: criados, siervos y empleados es lo mismo. Estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los... Ah, pastor, porque vos no conocés mi patrón. Ah, no soy yo que estoy diciendo que tenés que ser sujeto a ellos, aunque sea difícil de soportar. Es la Biblia, hermanos. Es la palabra del Señor. Entonces, no, por más que sea difícil de soportar, sed sujeto a ellos en todo. ¿Por qué? Versículo 19. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Tú vas a recibir de Dios la recompensa. Ah, pero es muy injusto conmigo este jefe, como me carga de trabajo y a los otros no importa. Esto delante de Dios merece aprobación. Merece aprobación. Eso, hermanos, tu relación de tuya con tu patrón tiene que ser de esta manera. Tu patrón, si es malo, si no cumple lo que Dios está hablando en su palabra, él va a rendir cuentas con Dios, pero tú no. Tú no tienes excusa de decir, no, porque era muy difícil, Señor, mi patrón, por eso le pegué una piña aquel día, ¿viste? Pero borrar este día ahí de la historia, ¿es cierto? Y bueno, no es así como el creyente tiene que portarse. Porque si el creyente, aún con un patrón insoportable, le pierde la paciencia, aún el mismo patrón insoportable será el primero a testimoniar en contra de ti. No sos creyente, pero no vas a la iglesia presbiteriana en Marco Paz. ¿Qué clase de cristiano? ¿No dice tu palabra que tenés que ser sumiso? La palabra que vos estudiás ahí. Y algunos son entendidos, ¿eh? Para criticarnos saben la Biblia. Saben la Biblia, ¿eh? Es así. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, nos está enseñando cómo portar. ¿Cómo portar? ¿Qué vas a hacer tú con esto? Yo no sé, pero esta es la palabra del Señor. Y yo recomiendo a la iglesia que sea obediente a la palabra del Señor. Pastor, es difícil, es duro, es difícil. No importa lo que haga tu patrón, tú como siervo tienes que ser fiel y obediente. Ahora, la palabra para los patrones, para los jefes, es que traten a sus empleados como Dios quiere, con justicia y rectitud. Porque Dios también es tu amo, es tu Señor, es tu patrón. Y Él va a tratarte de la manera como estás tratando a tus siervos. Y ahí continúa el apóstol Pablo. Parece que son asuntos desconectados, pero no, está dando un listado de cómo debe ser la nueva vida del creyente. Entonces cambia de asunto y dice, perseverad en la oración. La perseverancia en la oración es otro ítem de la nueva vida del creyente. La oración tiene que hacer parte de tu vida a partir de ahora, del nuevo nacimiento. No es más una opción. Tiene que ser una perseverancia. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Y de qué manera se ora, pastor? Siempre con acción de gracias, hermanos. Hay diferentes maneras de oración. Hay oración de peticiones, hay oración de ruego, hay oración de intercesión, cuando no oras por ti, sino que oras por otros. Y hay oraciones que involucran la acción de gracias. Acción de gracias es cuando tienes un corazón agradecido ante el Señor y querés hacer algo en cambio para demostrar tu gratitud a Dios. Entonces no es una oración de gracias, es una oración de acción de gracias. Exige de nosotros una actitud agradecida, una respuesta a aquello que Dios nos ha dado. No es únicamente, ay, gracias Señor, no. Gracias Señor, estoy orando a ti, agradeciendo por todo lo que me has dado. Voy a levantar de esta oración y algo quiero hacer por alguien. Por tanto agradecido que estoy, jamás intentando pagar
el precio que Cristo ha pagado por nosotros en la cruz. Devolverle. Así que voy a te pagar todo, Jesús, lo que me diste, así no soy deudor tuyo y listo, quedamos parejos. No, hermano. Jamás vamos a lograr pagar esa deuda. La sangre de Cristo vale 1000 veces más, no sé, infinitamente más, que la sangre nuestra. Aunque demos toda nuestra sangre en cambio de la sangre que Cristo ha derramado por nosotros, no paga. Olvídate. Entonces no hay esfuerzo hecho por un ser humano en el mundo que pueda pagar esta deuda. Somos deudores. Y Pablo sabe eso y dice en Romanos capítulo 1, versículo 26. Soy deudor. Soy deudor. ¿Y a quiénes somos deudores? Somos deudores a Dios. ¿Y cómo demostramos una acción de gracias por esta deuda? Que no es un intento de pagar. Es a las personas. Por eso Pablo dijo, soy deudor tanto a griegos como a bárbaros. Es decir, wow, pero ¿de qué forma está debiendo a los griegos, a los citas, a los bárbaros, a los judíos? Como Pablo dice eso en Romanos 1. Porque la deuda es para con Cristo. Y la única manera de demostrar mi gratitud a Cristo es sirviendo a mi prójimo. La única manera de demostrar mi amor a Cristo es amando a mi prójimo. Entonces Pablo declara eso de forma bastante completa, diciendo que es deudor a los que están acá presentes en este mundo. Vamos a mirar Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 16, si no me falla la memoria. Dice así. Versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo vivirá por fe. Un poquito antes, hermanos. Acá, versículo 11. Dice así. Porque deseo mucho veros para comunicarles algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Versículo 12. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Versículo 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y no a griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Soy deudor. Así que cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. A sabios y a no sabios, a griegos y a no griegos, soy yo deudor. Entonces esa deuda de Pablo no es directamente para con las personas, es para con Dios. Y él tiene en su corazón una gratitud tan grande que él actúa con acción de gracias yendo a predicar el evangelio. Porque no me avergüenzo del evangelio, el texto que sigue. Porque es poder de Dios. Así que si yo he recibido eso de Cristo por gracia y por misericordia, mi gratitud se vuelve una deuda para con los de afuera. Se vuelve una deuda para predicar la palabra de Dios, para dar a otros lo que Dios me ha dado gratis. Entonces, acción de gracias es entender la dimensión de la deuda que tenemos con Dios y la forma de agradecer dando a alguien algo. Y dice versículo 3, orando, Colosenses, volvemos al texto, capítulo 4, versículo 3, dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra la puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Hace parte de la oración de la iglesia
tuya orar por tus pastores. Y orar por tus pastores y orar por el evangelio, es decir, para que Dios abra la puerta para que el evangelio sea predicado. Esto es lo que Pablo está diciendo. Mire de vuelta el texto, versículo 3. Orando también al mismo tiempo, es decir, en tus oraciones, que vas a estar orando y perseverante en la oración, incluyendo la acción de gracias, al mismo tiempo no se olvide de orar por nosotros, para que el Señor nos abra la puerta. Acá estamos hablando de evangelización. Tiene que participar de tu oración, la oración por el evangelismo, la oración por la evangelización, la oración por donde los pastores están predicando, para que Dios vaya abriendo las puertas. ¿Qué puertas? No solo puertas del evangelio, no es cierto, sino que también las puertas de los corazones para que reciba al evangelio. El pastor predica la palabra, pero la oración es que hace con que el Espíritu Santo actúe en nuestro corazón o en el corazón del incrédulo para que crea y se arrepiente, para que escuche la palabra y se arrepienta. Por eso cuando hacemos evangelismo acá, todos los sábados salimos por la calle, quedaba un grupo en oración, ¿se acuerda así? Que llegamos acá en Marcos Paz, un grupo en oración y el otro yendo a predicar en la calle. ¿Por qué, pastor? Porque es a través de la predicación que se viene el anuncio del evangelio. La fe viene por el oír viene por la palabra de Dios o la predicación de la palabra de Dios. Obviamente que está hablando que este oír viene de la regeneración de Cristo, trayendo al incrédulo el despertar para que pueda escuchar el llamamiento interno y externo del evangelio. El llamamiento externo es la predicación, lo que estamos haciendo acá en la calle. El llamamiento interno es aquel que el Espíritu Santo va al corazón y dice, y te hace un estallido, como que me abrió una puerta, me prendió una luz a causa de la oración de los que están acá. Unos están predicando y la oración acá hace con que Dios trabaje con eficiencia en las mismas palabras de aquellos que están predicando. Porque mira la importancia que es de la manera como predicar. Entonces, si nosotros salimos a predicar el evangelio, la forma y la palabra que vamos a utilizar para predicar el evangelio depende mucho de la oración de los hermanos que están acá para que Dios use nuestras bocas a hablar las cosas correctas. Mira lo que está pasando acá el versículo siguiente. Dice así: orando también por nosotros al mismo tiempo para que el Señor abra la puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Pablo está en la cárcel. Versículo 4. Para que lo manifieste, ¿cómo debo hablar? Y mientras están orando, Dios va manifestando la manera como voy hablando y vamos predicando el evangelio a través de la oración. Entonces la iglesia debe orar. En este texto está clarísimo, los creyentes, nuevos creyentes, la forma de vivir de los nuevos creyentes, la oración pertenece a esta nueva vida. Y la oración incluye acción de gracias, incluye orar por sus pastores, incluye orar por la evangelización, incluye orar para que Dios use la boca de los predicadores para que sepan hablar como Dios recomienda. Y pasando para versículo 5, dice así: andad sabiamente. Otro punto en que los nuevos creyentes deben actuar, para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Qué cosa importante esto. Andad sabiamente para con los de afuera. ¿Cómo nosotros nos portamos con los que no son creyentes? Los de afuera está diciendo los impíos, aquellos que no pertenecen a la iglesia. Están de afuera de la iglesia. ¿De qué manera nosotros nos portamos? Este nem sabe que yo soy creyente. Bueno, yo acá voy a actuar de cualquier manera. Y a veces sabe, ¿no? Pero nunca dijo que sabía. Ojo, cuidado.
que puede ser un escándalo, puede ser un escándalo. Y aunque no sepa, debemos actuar con los de afuera de forma sabia, dice la palabra. De forma sabia. Para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Y quiero llevarte a algún otro texto. En Efesios 5:15, que nos dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Wow. Y acá el texto de Colosenses dice redimiendo el tiempo, es decir, aprovechando mejor su tiempo. Si tiene una oportunidad de hablar de Dios, hable. Aproveche bien el tiempo. Y eso todo está involucrando al Evangelio, a tu nueva manera de vivir, ¿no es cierto? Y versículo 6 y último dice así: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces, estos dos versículos se complementan. Con los de afuera, debemos saber cómo hablar. Debemos tener sabiduría. Y nuestra palabra debe ser sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Ahora te quiero llevar acá a un punto en que Dios nos instruye la manera como hablamos, ¿no? Y debemos aprender y mejorar cada vez más la forma de hablar, especialmente con los de afuera. ¿No es cierto? Dios me ha dado gracia para tener humildad de aprender, porque yo sé que muchas veces he sido duro con palabras, ¿no? Y muchas veces atropellamos un poco los pasos, en lo que es el decir y la manera como decir las cosas. Y eso es un punto importante, saber cómo decir, saber cómo expresar. Es algo que cambia mucho todo el contexto que estamos viviendo. Puedo hablarte la verdad, pero hay varias maneras de decir la verdad. Hay una manera dura y hay una manera blanda. Hay maneras que atiende al oído de quien está escuchando y habla a su corazón, y hay manera que expulsa al oído de quien está escuchando y no ministra a su corazón. Voy a contar un hecho que ya he contado acá, no sé si todos escucharon, un cuento, no sé si es verídico o no, que un rey tenía en su palacio sabios. Todos los reyes traen sabios a su palacio. Y tuvo un sueño el rey en que todos sus dientes habían caído en la boca. Y llamó a los sabios para interpretar los sueños. Y uno de los sabios llegó y dijo: este sueño significa que todos tus seres queridos van a morir. Va a quedar usted solo. El rey escuchó aquello y dijo: ¡qué afrenta! ¿Cómo osa decir esta cosa tan bárbara, tan absurda a tu rey? Échalo de acá, no creo en este sueño, en este significado. Échalo de acá y lo mate. Se lo llevaron y lo mataron. Llama el segundo sabio. Entró el segundo sabio. Y el segundo sabio dijo: oh rey, el significado de tu sueño es que tú sobrevivirás a todos tus parientes. Serás el último a morir. Y dijo: wow, qué gran sabio. Esto es realmente el significado de mi sueño. Es lo mismo. Pero la manera que ellos hablaron cambió el corazón del rey. Cambió el sentir. Dio una esperanza, dio expectativa. Dice: wow, seré el último a morir. Pero cuando se da el mensaje de esta manera dura, es la verdad igual que la otra. Es la verdad igual que la otra. Acá nadie cambió la verdad. Lo que la palabra de Dios está diciendo a nosotros no es que cambie la verdad, hermano. Sea sazonada con sal. Ponga un salsito ahí. Fíjate si no pasó. Está salado. No. Entonces ponga un poquito menos. Si saló demasiado. ¿No es cierto? Es lo que está diciendo. No cambie la verdad, pero
vaya despacio. Jesús, hablando a sus discípulos, dijo, hay muchas cosas que tenía para decir, pero ustedes no, ahora no es el momento de decir. Es verdad, Jesús ocultó la verdad. No, hermanos, no es el momento. Jesús era simplemente sabio, demasiadamente sabio. ¿No es cierto? Y no decía cosas, no tires ¿cómo se dice? Joya a los cerdos. ¿No es lo que dice la palabra de Dios en Proverbios? No eche a, ¿cómo es? ¿Se acuerda del texto? ¿Ah? Perla a los cerdos y otra cosa, son dos cosas. Ni perlas a los cerdos y ni joya, no sé, me olvido. Que no se puede dar las cosas fuera de tiempo, de horario y con la manera que se dice tampoco va a edificar. Entonces, no te preocupes en pensar que estás ocultando la verdad. No, pero yo tengo que decir esto a esta persona y es ahora porque tengo que redimir el tiempo. Claro, pero con sabiduría, si no, en vez de redimir el tiempo, es aprovechar el tiempo, va a postergar más. Es decir, va a reemplazarla mucho para adelante porque va a expulsar a esta persona y ella no va a volver tan temprano a escucharte acerca de Dios. Entonces la oración de la iglesia, y eso involucra también lo que tanto los pastores como los miembros de la iglesia deben saber hablar y ministrar. Y la oración de la iglesia involucra pedir para que Dios también nos diga cómo hablar, que es el versículo 4, para que lo manifieste cómo debo hablar. Pablo estaba preocupado con esto. ¿Cómo debo hablar el misterio de Cristo? Ore para que nosotros tengamos estrategia, hermanos, de cómo hablar este misterio de Cristo. Y ustedes también, hermanos, vigilen con su boca, con los de afuera, sé de testimonio, sé de testigo, y sea su palabra templada, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Efesios 4:29 dice así. A ver. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación de aquellos que escuchan, ¿no? A fin de dar gracia a los oyentes. Wow. Acá está, hay gente que dice, no, pero tiene que ser dicho así, de forma grosera. No. Tiene que dar gracia a los oyentes. El oyente tiene que recibir esta palabra con gracia. Nuestra palabra debe ser sazonada con sal, no debe salir cosa vana de nuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación. Por más que usted esté diciendo la verdad, muchas veces no edifica. No fue necesaria para la edificación. Le hizo mal a una persona. Le hizo daño. ¿No es cierto? Marcos 9:50 dice así: buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Este primero sabio tuvo paz con el rey. Se pasó de la sal, ¿no es cierto? No saló la sal. Entonces, a veces la manera como hablamos no pone paz, sino que pone enemistad. La misma verdad, sin cambiar ninguna coma. Pero la manera como nosotros hablamos o expresamos, eso es razón de traer gracia a los oyentes y paz, o traer enemistad y separación y división con los oyentes. Primera de Pedro, último texto, y así terminamos. Primera de Pedro 3:15 dice así. Dice así: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para responder defensa con mansedumbre, para presentar defensa con mansedumbre. ¿Cómo? Con mansedumbre
y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Usted tiene que tener el evangelio a la punta de la lengua. Eso en otras palabras está diciendo. El que te pregunte la razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Por qué tú eres creyente? ¿Qué razón, qué esperanza tiene? ¿Cuál es la razón de que yo me vuelva un creyente también? ¿Cuál es la razón de la esperanza que está en ustedes? ¿Por qué me debo convertir al Señor? Esté listo para responder. Esté siempre preparado, está diciendo el texto. Con mansedumbre. Es decir, con toda esta gracia, con toda esta sabiduría, tener la manera de que pueda llegar al corazón. Por eso necesita mucha oración para predicar la palabra. Contamos con la oración de la iglesia, que Dios me use. A veces algunas personas cuando me hacen preguntas difíciles, antes, cuando estoy escuchando la pregunta, ya estoy orando, diciendo, Señor, dame tu espíritu y tu gracia, tu sabiduría para responder eso. O para ayudar a resolver un problema grave de alguna familia. Señor, dame tu sabiduría, tu gracia, úsame ahora, Señor. Vaya hablando, cuando yo abra mi boca, agora estoy escuchando, pero cuando yo abra mi boca, que tú hables a esta persona, a su corazón. Vaya directamente a su corazón. Yo ya he pecado mucho, hermanos, respecto a palabras, a veces siendo muy duro, siendo muy directo, pensando que, bueno, así tiene que ser presentada, sí o sí. No. Gracias a Dios, el Señor me viene corrigiendo y vamos aprendiendo con el Señor, aprendiendo cómo tratar, ¿no es cierto? Cómo responder. Y que hasta para responder las verdades de Dios tenemos y necesitamos del Espíritu Santo, y la gracia de Dios tenemos que tener la gracia de Cristo. ¿No es cierto? No es acá, pero el texto dice eso, así le voy a dar. No puede ser así. No puede ser así. ¿No es cierto? Porque en vez de convertir el corazón, despedazamos el corazón. ¿Se acuerda cuando Dios habla a Moisés? Moisés, usted tiene sed, apenas toque la piedra. No es para golpear, para delicado. Vaya en la piedra. ¿En la piedra era quién? Cristo. ¿Y qué hizo Moisés? ¿Cómo voy a romper esta piedra si apenas la toco? Vamos. ¡Pah! No, Moisés. No fuiste vos quien partiste la piedra. Eso habla mucho de lo que estamos hablando en ese texto. No es nuestra palabra dura, trayendo la verdad con golpe, que va a romper el corazón, que va a abrir el corazón. Es el Espíritu Santo, es con suavidad. Es el Espíritu Santo que va a romper la piedra. No sos vos, Moisés, pensar que ese palito de madera va a romper la piedra. Es tu fuerza, es tu brazo. No, Moisés. Y Moisés pagó por eso carísimo. Pagó. Por causa de eso no vas a ver la tierra prometida, Moisés. Únicamente por eso, Señor, una piedrita. No, esa piedra tenía todo un símbolo para adelante y vos complicaste tu vida, porque esta piedra representa la roca que es Cristo. Y nadie puede ir a Cristo siendo discípulo de Él. ¿No es cierto? Entonces, al pensar que es por nuestra manera de expresar, de hablar fuerte, que Dios va a obrar en el corazón, no, vamos a romper con la piedra del corazón, pero vamos a despedazarla y no va a tener resultado. Con mansedumbre, dice el siervo del Señor, debe estar apto para enseñar con mansedumbre a todo aquel que se opone. 1 Timoteo, cuando estudiamos, ¿no es cierto? Que se opone a ver si Dios tiene misericordia de él. Entonces, eso es algo tan precioso en ese texto, que nos cierra acá, demostrando todas las maneras y todas las áreas de nuestra vida que debemos cambiar respecto a ser nueva criatura. Los últimos versículos, capítulo 4, serán la despedida de Pablo, que yo he dejado para último, para no quedar tan extenso. Pero hay puntos importantes, interesantes acá en estas despedidas, en estos saludos finales. Pero acá cierra el apóstol enseñándonos qué es ser un nuevo creyente, una nueva criatura. Estar revestido del nuevo hombre. Y que Dios nos ayude
São detalhes que a vezes não nos damos conta. Ah, eu sou creyente, já sou lavado na sangue de Cristo, posso falar de qualquer maneira, e estamos yendo mal. Então, a vida del creyente é um crescimento contínuo, hermanos. Contínuo. Quienes não tropiezan com palavras, dice Santiago. La lengua é um mal incontido, como um pequeno fuego llamita que pode incendiar toda uma floresta. Como el pequeño, ¿cómo se dice el que está atrás de los barcos? ¿Leme? No. Que lleva grandes naves de navíos en el mar y la dirige para un lado y para otro. Timón. ¿Timón es el que maneja o el de detrás? El que maneja. Dice, el texto dice acá, capítulo 3 de Santiago. Mira. Capítulo 3 de Santiago, dice así. 3:5, dice. 4, mira. Mirad también las naves, aunque tan grandes llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón. Es timón. Por donde el que las gobierna quiere. Tan pequeñito es gobernar toda una nave, un navío inmenso, en un mar terrible. Apenas pequeñito. La lengua, compara el apóstol Santiago, es tan chiquita, pero puede traer un daño terrible. ¿Quién no se equivoca con la lengua? Dice el texto. ¿Es cierto? Mira el versículos 1 hasta el 3, Santiago. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de también refrenar todo el cuerpo. Es decir, no hay. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezca y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, ¿no es cierto? Y ya leímos esto. Versículo 5. Así que la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias, de aves, de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre, por eso digo que la palabra anterior era retórica, es decir, no había ninguno. Ningún hombre puede domar a la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. ¿Cómo puede ser eso? De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Acá está hablando en el sentido de que algunos hermanos hablan mal unos de los otros, es en ese sentido. No puede tu boca, tu lengua ser un instrumento de maldición y bendición a la vez. No puede ser así. ¿No es cierto? Pero yo hice referencia a ese texto para mostrar que es muy difícil controlar la lengua, controlar lo que vamos a decir. Por eso necesitamos la oración de Dios para crecer cada día más, decir, Dios, que tú me des sabiduría para que cuando abra mi boca, salga tus palabras. Deme gracia para saber responder a los que me preguntan. ¿No es cierto? Y esta palabra no es solo para el pastor. Esta palabra es en especial para la iglesia. Para la iglesia. Es así como termina el apóstol Pablo. El capítulo 4, cuando habla de la nueva manera de vivir del creyente. Amén. Después venimos con los saludos finales. Que Deus nos ajude. Vamos orar.
Querido Dios, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu bondad y misericordia. Así, Dios, queremos vivir creciendo y aprendiendo más de ti, Señor. Ayúdenos, oh Dios, a cada vez más, oh Señor, preocuparnos con la manera como estamos hablando, como respondemos, con la sabiduría venida del alto, Señor, que tú nos dé gracia para hablar, que haga crecer nuestra comprensión de ti, Señor, que nos enseñe, Señor, a utilizar de nuestra boca, nuestros labios, nuestra lengua, Señor, como corresponde, del hablar, Señor, del manifestarse, oh Dios, que sea de acuerdo a la gracia del Señor. Tu Espíritu nos ayude y nos fortalezca. Oh Dios, a veces somos duros, Señor, duros con el hablar, Señor, nos ayude. Perdone nuestros errores, nuestras faltas, nuestras fallas, oh Señor. Oh Dios, acá los patrones, los jefes, Señor, que sepa tratar con justicia y con rectitud a sus empleados. Oh Dios, aquel que son empleados, que aprenda a tratar, Señor, aún a los patrones más difíciles, Señor, como tú dices, como tú, Señor, has enseñado, Padre querido. Por favor, nos ayude, Señor, a escuchar tu palabra, el evangelio de salvación, que haga transformaciones en nuestro diario vivir, Señor, que no salgamos de acá y volvamos a actuar como olvidadizos, oh Dios, en nombre de Jesús, a actuar como antes, oh Dios, que el nuevo hombre haga parte de nuestra vida, que la oración pertenezca a nuestro diario vivir, Señor, como nuevos creyentes, como nuevas criaturas, que la oración haga parte, que sepamos orar con acción de gracias, que sepamos orar por los pastores, que sepamos orar, Señor Dios, por la estrategia de evangelización, que sepamos orar para que Dios use las palabras de predicación en la boca del que predica, en el nombre de Jesús, que sepamos vivir una vida, Señor, a saber cómo actuar con los de afuera, actuando, Señor, de acuerdo a tu voluntad, que nuestra palabra sea sazonada con sal, que tú, Señor, nos ministre en nombre de Jesús y nos haga crecer en el evangelio, crecer en la vida cristiana, que no seamos más iguales, Señor, que tu palabra afecte todas las áreas de nuestra vida, así como el pecado ha afectado todas las áreas de nuestra vida, que tu evangelio transforme todas las áreas de nuestra vida, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Alabemos.